vamos a hablar acerca del miedo a encajar. No estás rota, estás despertando. Vamos a hablar acerca de cómo todos nosotros nacemos con los talentos y los dones que se supone que tenemos que venir a vivir en esta vida y que muchas veces tenemos el miedo a dejarlos salir porque se supone que tenemos que ser de cierta manera. Hoy vamos a hablar acerca de cómo saber si estás despertando y pues vamos a tocar un poquito el tema de el universo tiene maneras de decirte cuando no perteneces ya a un lugar. Bienvenidos al podcast de Maisa y vamos con todo en este primer episodio oficial del podcast de Maisa. 1, 2, 3, let's go. ¿Alguna vez te has sentido incómodo, incómoda de estar en un lugar donde antes te sentías bien? De repente llevas un tiempo sintiéndote que ya quieres decir que no a ciertas oportunidades, te sientes que estás viviendo una vida muy monótona, que no hay nada nuevo sucediendo, que ¿qué más hay en esta vida por vivir si sientes que estás haciendo cosas que se sienten bien y tienes que estar agradecida o agradecido por lo que estás viviendo, pero te entra como una pequeña depresión de que será que esto es toda la vida, todo lo que hay por vivir? Yo he estado ahí y es un sentimiento horrible. Me acuerdo que cuando yo viví y sentí esa valga la redundancia, ese sentimiento, de verdad que me puse súper triste y dije, ¿será que de verdad esto es todo lo que se supone que yo tengo que vivir en esta vida? Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Cómo eso que estás sintiendo significa que te están obligando a moverte de donde estás. Y que no lo vemos hasta después. Encajar no significa pertenecer. Pertenecer es distinto, es llegar a un lugar donde puedes ser tú sin tener que encogerte. Y voy a ahondar un poquito en ese tema. Desde pequeñas nos enseñan que tenemos que ser de cierta manera, que tenemos que tener cierto trabajo, que tenemos que estar con cierta persona, etcétera, 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 etcétera. Y digamos que nos van moldeando. Y ojo, yo no quiero utilizar este espacio para ahora echarles la culpa a nuestros padres y a nuestros abuelos por ser como fueron con nosotros. Muy por el contrario, realmente estamos pasando por un despertar de conciencia donde antes digamos que no se tenían las herramientas y no se tenía toda esta apertura de conciencia que se tiene ahora, donde se escucha un poco más, donde se ha probado que se puede vivir de absolutamente todo ya hoy día. Antes se creía que, por ejemplo, el artista se moría de hambre. Hoy día pues se ha probado que el artista puede ser muy exitoso. Entonces, qué belleza es saber que todos traemos talentos y dones a esta vida y que está en nosotros realmente sacarlos a relucir y que otras personas tengan el privilegio de poder disfrutar de ese don y ese talento. Todos venimos con lecciones que tenemos que cumplir en esta vida, que tenemos que aprender en esta vida, misiones que tenemos que cumplir en esta vida. Y yo les voy a decir algo. Ustedes podrán ustedes podrán querer ser lo más normal que ustedes quieran. Pero si no es tu destino, no es tu destino. Y como dice el dicho en inglés, the shit always hits the fan. La mierda siempre pega al abanico. ¿Eso qué significa y por qué lo traduzco y por qué lo uso como ejemplo? Porque aunque tú te pongas 1000 máscaras, aunque tú digas que tú tienes que ser de cierta manera, lo que te mueve las fibras, lo que te despierta el alma, siempre, siempre sale a relucir. Por eso, siempre que tú me pongas a elegir entre mente y corazón, yo te voy a decir que el corazón siempre gana. Porque el corazón son tus emociones, es tu alma, es tu propósito, es lo que tú vienes a hacer y lo que vienes a vivir desde esa energía de expansión. La mente puede querer controlar, pero la batalla, lastimosamente, siempre la gana el corazón. Entonces, vamos a usar mi historia como ejemplo. Yo nací multiapasionada. Yo desde pequeña
me considero artista. Tú me preguntabas a mí qué era lo que yo quería hacer de grande y yo te decía, quiero tener un fitness center para mujeres y quiero ser artista de Broadway, actriz de Broadway. Desde pequeña siempre me veías cantando con un micrófono, yo quería ser cantante profesional, yo quería también ser bailarina profesional, yo también quería ser también atleta profesional. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a hacer todo esto? Porque es tan difícil. Se supone que tengo que tener también un trabajo corporativo. Entonces, eso me lleva a estudiar mercadeo y administración de empresas, cuando en realidad lo que yo quería estudiar era performing arts. ¿Pero por qué estudio mercadeo y administración de empresas? Porque pues era lo más creativo dentro del campo de business que había. Y ojo, no me arrepiento porque hoy día mi negocio lo he podido llevar gracias a lo que aprendí en la universidad. Todo pasa por algo. Pero si hay algo que les voy a decir es que después de que yo me gradué de la universidad y que yo toda mi vida había ido a la escuela y había hecho teatro y había hecho mis funciones y mis shows y mis cosas, mis competencias, entrar a un trabajo corporativo por 1 año y 10 meses para mí fue dispararme a mí misma en el pie. Porque digamos que me sirvió para entender que no todos venimos a hacer lo mismo, no todos estamos supuestos a seguir la misma línea y el mismo patrón. No todos venimos a tener un trabajo corporativo y eso está muy bien. Eso sí, yo les voy a decir, por ese año y 10 meses, después de haberme graduado de Mercadeo de Administración de Empresas, después de haber pedido un préstamo para poder irme a estudiar afuera, después de que mi mamá se haya fajado pagando y ayudándome para que yo estudiara en otro país, sentir que tú estás en un trabajo corporativo y estás siendo mal agradecida, se siente como que eres la peor hija del mundo. Yo me metía en el baño a llorar porque yo me sentía infeliz, porque no era lo que yo quería hacer. Pero yo me estaba obligando a hacerlo porque yo tenía que pertenecer, yo tenía que encajar ahí, pero yo no pertenecía ahí. Y hasta que mi mentora en ese momento, que ella se va a acordar cuando ella vea esto, ella me dice, en ese entonces me decían, Marisabela, yo te veo como con un yunque en la cabeza. Yo te veo que tú tienes tanto para dar, tanto talento, eres una artista innata y tú estás aquí enfrente de una computadora metiendo números en el sistema. Y yo le decía, sí me siento como un yunque en la cabeza, pero me siento que soy malagradecida. Y no puedo renunciar porque tengo un préstamo también de un carro y tengo una tarjeta de crédito que acabo de sacar. Entonces yo sentía que estaba amarrada de pies y manos. Entonces, ¿cómo se siente estar amarrado de pies y manos? Sentir que tu familia hizo el esfuerzo para que tú pudieras tener un buen estudio, para que tú pudieras entonces tener un buen trabajo, para que tú pudieras entonces ganarte la vida y hacer lo que todo el mundo hace, trabajar, pagar deudas, tener hijos, una familia, disfrutar lo que te queda de la vida y ya. Eso era lo que se supone que yo tenía que hacer. Ya yo había hecho lo más divertido en mi vida. Entonces yo decía, bueno, ya a mis 22 años que yo comienzo mi vida corporativa, pues ni modo, me tengo que olvidar de las pasiones que a mí me mueven. Pero a mí yo no entendía. Cada vez que yo pensaba en algo así, que ya yo tenía que rendirme con mis pasiones, a mí me daba depresión. Yo lloraba y yo no entendía por qué yo me sentía así. Se supone que lo que yo tenía que hacer era lo que yo estaba haciendo. Yo había estudiado en la universidad mercadeo y administración de empresas, entonces yo tenía que trabajar en un trabajo corporativo que ejerciera eso, donde yo pudiera ejercer eso. Porque entonces la plata tirada a la basura. Y mi mamá y mi papá no me iban a perdonar jamás. Porque, o sea, ¿qué se supone que tengo que hacer? Por supuesto que tengo que ejercer lo que estudié. Entonces, en verdad, se produce mi primer momento en el cual estaba tan incómoda que ya yo no sabía ni qué hacer conmigo misma. Yo no entrenaba, yo me la pasaba tomando. Esto aunado a, obviamente, todos tenemos miedos, todos tenemos traumas, todos tenemos heridas de infancia donde nos vamos moldeando y vamos creando este persona, nos vamos poniendo esta máscara para presentarnos ante el mundo, para demostrar que nosotros somos fuertes, que nosotros somos capaces, que nosotros podemos hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Yo tengo mis traumas y mis heridas que eventualmente más adelante en el podcast se los iré contando, pero yo desarrollé heridas muy fuertes de abandono y de rechazo. Entonces, justo ese trabajo me sale la oportunidad después de que yo termino una relación fue mi primer amor, mi college sweetheart. 2 años, él me termina, me rompe el corazón, yo entro en depresión, ya yo estaba comenzando a desarrollar, a tener rasgos de anorexia y de bulimia, no comía y después de no comer yo
comía demasiado, quedaba con náuseas y me provocaba yo misma el vómito. Me veía al espejo, me sentía gorda, se me caía el cabello por la cantidad de deficiencias que yo tenía, tomaba alcohol de martes a domingo, estudiaba después de fiestar, entonces me metía estas latas de bebida energizante para poder durar en la fiesta y estudiar. Horrible, hasta alucinaba. Y digamos que ya yo me gradué de la universidad, yo hago lo que tengo que hacer, yo llego a Panamá y digo, bueno, se supone que tengo que trabajar y se supone que tengo que demostrar que sí puedo. Obviamente, todas estas heridas y todos estos sucesos que nos van pasando, pues nos van dando en esas llaguitas que se van formando a lo largo de nuestras vidas. Y, por ejemplo, en el momento que yo tengo mi primera ruptura con este primer amor, que me rompe el corazón, pues me toca la herida del rechazo. Yo comienzo a pensar, no soy suficiente, ¿qué hay de malo conmigo? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Si esta persona no me quiso, entonces ¿quién me garantiza que alguien más me va a querer? Gracias a Dios mi mamá me quiere, o sea, ese tipo de información que tú te repites y te repites y te repites y te repites hasta que llegas a una situación en la cual se te prueba que tú tienes que ser de cierta manera porque si no hay algo mal contigo, porque si no te van a rechazar, porque si no te van a abandonar, porque si no vas a quedar sola, porque tú tienes que ser de cierta manera para poder que te acepten. Me encuentro entonces a The Hobbs. The Hobbs llega a mi vida cuando yo tengo 22 años, recién graduada de la universidad, también con este primer trabajo. Y yo con The Hobbs al principio soy, de cierta manera, para encajar, para enamorarlo, porque a mí me parecía él tan guapo y mucho mayor que yo tenía que demostrar que yo, no sé, era más madura de mi edad, que yo me sabía manejar de una buena manera, que yo era buen material de novia, porque claro, como a mí ya me habían dejado, yo tenía la herida de rechazo y la herida esa ruptura también me había tocado mi herida de abandono. Entonces yo decía, wow, ahora sí lo tengo que hacer perfecto porque este hombre yo lo quiero mantener en mi vida y yo tengo que hacer las cosas como se suponen que tienen que ser para poder que él no me deje. Porque yo no quiero que él me deje. Y yo vivía con un miedo todo el tiempo de que lo que sea que él dijera o quisiera hacer, yo tenía que aprobar porque yo me sentía como obligada a que él estuviera siempre feliz. Eso fue al principio. Todo fue cambiando después. Por eso a mí me gusta mucho decir que cuando las cosas son para ti, ni aunque te quites. Porque creo que él tenía que llegar a mi vida. Yo definitivamente tenía que aprender estas lecciones y 12, 13 años después estamos juntos todavía. Y él ya conoce todas mis facetas, todas, absolutamente. Pero bueno, continuando el tema de este súper trabajo, que estoy muy agradecida de que haya llegado en ese momento porque conocí personas espectaculares y me puso en contacto con personas maravillosas que a lo largo de mi vida sigo en contacto con ellas. Aprendí mucho. Fue mi primer trabajo que me dio una buena escuela. Fue bastante retador y definitivamente me sirvió para darme cuenta que yo no pertenecía ahí. Yo no pertenecía al mundo corporativo. Mi destino y mi misión estaba en otro lado. Yo lo tengo muy claro ahora. Mi misión es compartir desde mis experiencias y desde mi proceso de sanación para ayudar a otras personas a también sanar y pasar por lo mismo. En mente, cuerpo y alma. Yo más adelante supe y entendí que uno de mis propósitos en esta vida es ser agente de cambio y de ejemplo para, de alguna manera u otra, ser un canal para poder ayudar a evolucionar al resto. Entonces, al que se atreva o al que me permita ser su ejemplo y su canal de evolución. Entonces, claro, esto te lo está diciendo una maíza muy madura ya, una maíza 13 años después, pero una maíza en ese entonces era una maíza que no tenía idea qué iba a hacer con su vida. Lo único que sabía ella que quería tener un fitness center y que quería ser actriz de Broadway. ¿Cómo lo iba a lograr? No sé. Gracias a Dios tengo el grupo de amigas que tengo donde ellas me empujaron mucho a tomar la decisión de que qué era lo peor que podía pasar. ¿Qué era lo peor que podía pasar? O sea, yo estaba pagando un carro, estaba pagando tarjeta de crédito, estaba pagando todo el préstamo de mi universidad. Ya yo era una mujer hecha y derecha de 22 años, ¿saben? O sea, ya yo tenía mis cosas que pagar. Entonces, ¿ahora quién me iba a pagar eso cuando yo renunciara? Yo tenía que tener algo para poder salir de ahí.
¿Cuándo tomo la decisión de salir de ahí? Cuando ya simplemente no doy más, porque me comencé a enfermar. Me diagnosticaron un tema en el útero, donde yo sangraba sin razón alguna. El colesterol se me elevó, el cabello se me caía, me salieron todos los achaques habidos y por haber, vivía con indigestión, vivía con dolores de panza. Entonces, ¿cómo te das cuenta que el universo te está empujando a salir de un lugar? Te manda señales. ¿Qué tipo de señales? Vamos a entrar en ese tema. Pero antes de entrar en ese tema, quiero continuarles contando que ese fue mi primer proceso para tratar de encajar. Bueno, el segundo, pero el primero me lo reservo porque todavía no estoy lista para hablarlo. Luego de eso, tomo la decisión de salir de ese trabajo, pero ya sabiendo que yo iba a enseñar Thai Beat. Thai Beat, la fusión de taekwondo con baile y entrenamientos funcionales para mujeres que yo había creado a mis 17, 18 años con la ayuda de mi mamá. Un día pensando, yo quería fusionar mi mundo de taekwondo con mi mundo de baile y yo quería enseñarle a mujeres cómo yo podía entonces crear algo y entre ella, conmigo, ahí en un brainstorming, dimos con que Tae es el camino de la patada en taekwondo en coreano y beat de música. Entonces era Thai beat maravilloso. Ya lo teníamos, pero cuando lo iba a enseñar no sabía porque yo estaba viviendo mi vida corporativa. Entonces, cuando yo tomo la decisión de comenzar a enseñar, yo digo, bueno, voy a comenzar a enseñar después que salgo del trabajo. Y yo no estaba haciendo teatro en ese momento. Y ojo, ya les comenté, yo hice teatro toda mi vida. Desde los 4 años. Ya yo había hecho no sé ni cuántas obras, 9 obras posiblemente antes de que yo entrara a este trabajo a los 22 años. Y durante el tiempo que yo estuve en ese trabajo, por supuesto que era muy difícil estar en una obra de teatro, porque yo tenía que entrar temprano al trabajo y una obra de teatro es nocturno. Es ensayos de noche y funciones de noche. Entonces, me acuerdo que la primera vez que lo hice fue en diciembre del 2012, cuando ya iba a cumplir casi un año de estar en ese trabajo y yo me quería morir del cansancio. Eso era espantoso. Pero yo sabía que eso para mí era felicidad. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo comencé a hacer teatro, me comenzaron a decir en el trabajo que yo estaba descuidando el trabajo y que tenía que enfocarme en el trabajo. Y que el trabajo jamás se me va a olvidar. Me dijeron que alguien me lo dijo en ese trabajo corporativo. Me dijo, bueno, vas a tener que enfocarte, niña, porque el trabajo es 70% de tu vida. Y eso se me quedó tan marcado, que yo digo, algo malo tiene que ver conmigo. 70% de mi vida, o sea, eso que ese 70%, yo me voy a dedicar a vivir para trabajar. Yo no entendía, o sea, pero para mí era, yo no voy a permitir que esto sea mi vida. Yo no quiero permitir que esto sea mi vida. ¿Cómo yo hago para...? Es que me voy a meter un tiro si yo sigo aquí trabajando de algo que realmente ni siquiera me apasiona. Entonces, el tiempo siguió pasando y yo decidí estar en otra obra de teatro. A todo esto, mi vida con The Hobbs era diferente. En ese entonces no era The Hobbs, en ese entonces era el The Boyfriend. Era también un poquito complicada porque él no me había conocido haciendo teatro. Él me había conocido haciendo esta vida corporativa, recién graduada de la universidad. Él no conocía mi faceta de artista, él no conocía mi faceta de taekwondista, él no conocía mi faceta de bailarina, él no conocía nada de eso, mi faceta de televisión, locución, nada de eso lo conocía. Y de repente la sangre me comienza a hervir y simplemente es como que tiene que salir. Estuve 7, 8 meses totalmente infeliz sin hacer nada de lo que a mí me apasionaba y yo decía, es que yo no puedo creer, no puedo entender cómo mi vida va a ser así el resto de mi vida. Y yo comienzo entonces a hacer todos estos proyectos de teatro. La primera que se dio en diciembre del 2012, recién graduada de la universidad. Y él tampoco entendía este tema de los ensayos y era como que, digamos que me atreví por primera vez a ser rebelde. Qué risa, a ser rebelde haciendo cosas que me apasionaban. Porque, ojo, lo que yo quiero tratar de explicarles era que la que estaba equivocada ahí era yo. Porque yo estaba tratando de venderle algo a la gente que yo no era. Yo estaba tratando de hacer que las personas pensaran que yo era de una manera que yo realmente no era. Y en el momento que simplemente ya yo no aguanto más y comienzo a tomar las decisiones en base a lo que a mí me hace feliz, lo que comienza a suceder es que la gente no entiende qué es lo que está pasando. En el trabajo no entienden qué está pasando y mi novio, que ya era mi novio de 9, 10 meses, tampoco entendía qué era lo que estaba pasando. O sea, ¿a quién me estás poniendo aquí al frente? O sea, como que ya no sé qué está pasando. Y digamos que yo en verdad tomé un leap of faith, como quien dice, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me apasiona y esto es lo que a mí me mueve. Y yo en verdad decidí que se me presentó la oportunidad de estar en una obra y dije que sí.
Dije que sí porque en verdad esa es mi pasión. Y luego se acabó esa obra y vino otra, unos 2, 3 meses después. Y después de esa obra vino una pausa, pero me dediqué a enseñar Thai Beat después del trabajo. Y me acuerdo que sí comenzó a pasar que cada vez me sentía más incómoda y cada vez me sentía más incómoda. Y ojo, cuando yo comencé a dar Thai Beat después de las horas de trabajo, en verdad en mi cabeza nunca estuvo que yo iba a renunciar a ese trabajo. Yo definitivamente no me veía años en ese trabajo, sobre todo que yo veía ejemplos de otras personas que llevaban 20 años ahí y yo decía, wow, eso es algo que de verdad yo no creo que yo voy a poder hacer. Y obviamente yo me sentía que había algo dañado conmigo, porque yo decía, pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Entonces, lo que comenzó a pasar durante ese tiempo fue que yo comencé como a diseñar un plan de escape. A mí me comenzaron a decir que yo me tenía que enfocar en el trabajo, que yo tenía que tener mi cabeza ahí, porque yo comencé obviamente a olvidar ciertas cosas, ya yo no entregaba de la misma manera, ya yo no estaba presente de la misma manera, pero lo que las personas no sabían era que mi vida comenzaba después de que se acababa el trabajo. Mi vida comenzaba cuando yo tenía los ensayos, cuando yo grababa o enseñaba Thai Beat después de estar en el trabajo. Ese era mi motor, esa era mi gasolina después de salir del trabajo. Pero yo sabía que yo no podía renunciar sin tener una seguridad. Miren, para no alargarles más este tema, los meses pasaron y yo agarré a mis amigas para enseñarles Thai Beat y que ellas me fueran moldeando lo que sería más cool que la gente recibiera en una clase. Y cuando yo estuve lista y dije, ya no puedo más, tomé la decisión de irme. Di un mes de preaviso porque me sentía culpable de estar yéndome de este trabajo. Me sentía que yo estaba siendo malagradecida, me sentía que habían hecho por mí algo, el universo me había mandado esta oportunidad y yo la rechacé. Me sentía como una mala niña, una mala hija. Me acuerdo que tuve mucho miedo el día que se lo dije a mi mamá. Y mi mamá me acuerdo que lo que me preguntó fue ¿qué es lo que vas a hacer? Y yo digo, bueno, me voy a dedicar a enseñar Thai Beat. Obviamente estamos hablando de que a mí me pagaban muy bien. Un primer trabajo corporativo en una empresa latinoamericana con una marca de modas donde la sede estaba en Panamá y se manejaba países en Latinoamérica, a pasar a enseñar 2 o 3 clases a la semana donde probablemente me iban a pagar en ese momento y creo que lo que yo cobrara como $15 la clase. Fue un leap of faith. Pero yo les voy a decir algo y aquí es donde yo quiero que ustedes vean. Cuando yo tomé la decisión y yo puse ahí afuera que yo estaba lista para el cambio porque ya yo no aguantaba más la incomodidad, yo tenía problemas para ir al baño, yo tenía innumerables sesiones en médicos, yo tenía exámenes que me estaba haciendo porque físicamente mi cuerpo no estaba bien. Yo estaba deprimida y yo honestamente no sé cómo The Hobbs aguantó todo eso porque de verdad yo a veces lo llamaba desde el baño llorando y él era el primero que me decía, pero renuncia ya, renuncia ya, renuncia ya. Y yo digo, pues que no puedo renunciar ya, no puedo renunciar ya, yo tengo que tener una vía de escape. Y él no era mi esposo para cuidarme. Pero él decía, pero vas a estar bien, tú vas a ver que las cosas se te van a dar, renuncia ya, si estás infeliz, renuncia ya. Y yo me sentía malagradecida porque en verdad el problema no era el trabajo. El trabajo estaba bien, el problema era yo. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Tomé la decisión de irme, di el preaviso y yo puse allá afuera al universo que yo estaba lista para el cambio. Miren lo que les voy a decir. Cuando yo me fui de ese trabajo, todo pasó al mismo tiempo. The Hobbs me pidió la mano. Me saltó una parte del cuento bien importante que ahorita se les voy a contar, pero The Hobbs me pidió la mano. Me llamaron para ofrecerme un puesto como presentadora de televisión en mi primer programa de televisión que salía por MolTV, con el mismo salario que yo ganaba en este trabajo corporativo. Y comencé a enseñar Thai Beat. ¿Qué fue lo que pasó? Que mi energía cambió. Y yo comencé a traer a mí todo lo que me pertenecía. Porque por primera vez me abracé completamente. Abracé todo lo que yo era. Y decidí apropiarme de mis dones y mis talentos. Madurarlos, trabajarlos,
comprometerme a usarlos para un mejor bien. Y ahí es donde nace la verdadera Maisa. La Maisa que está lista para transformarse. Pero antes de que yo dijera y yo gritara al universo, abrazo todas las partes de mí, el universo me mandó muchas pruebas, muchas razones para estar incómoda y muchas razones para salir de ahí. Me comenzó a presionar de una manera que no me quedó de otra que salir huyendo. Porque si yo decidía obviar las señales y seguir estando donde yo estaba, lo que iba a venir después era peor. Porque al principio las señales son sutiles, pero llega un momento en que si realmente no las estás viendo, entonces se te presentan de una manera bastante más fuerte después. Yo no podía creer como desde pequeña la verdad es que siempre sentí que yo vine a este mundo a cumplir cosas bastante grandes. No sabía cómo traducir eso. Lo que yo sabía era que yo quería compartir. Y en realidad durante ese trabajo, me acuerdo que abrí mi cuenta de Instagram, que se llamaba Maisabela PC. Que claro, en ese momento yo no me llamaba Maisa. En ese momento yo era una pelada muy corriente que se había graduado de la universidad. Bueno, todavía sigo siendo una pelada muy corriente, pero en ese entonces era una pelada muy corriente, cero pública, donde lo único famoso de mí era mi mamá. Y yo realmente no tenía que compartir en ese entonces. Lo único que yo compartía en ese momento era que precisamente como yo estaba pasando por una época muy HP de problemas digestivos y de temas de salud, yo comencé a compartir todo lo que yo hacía en ese entonces y comencé a ganar seguidores así, nada más. Y se disparó obviamente cuando comencé en televisión. Pero les voy a decir parte del cuento que me había comido antes de decirles que The Hobbs me había pedido la mano. Fue que yo también tuve pruebas con él y él también tuvo pruebas conmigo, donde él no tenía idea, esta nueva Maisa que ahora hacía teatro, para él era algo muy nuevo, ¿qué significaba? ¿Por qué ahora en las noches ya no podíamos estar juntos? ¿O por qué en las noches yo estaba ocupada y no lo podía ver a veces por días? Porque yo al día siguiente tenía que pararme temprano a trabajar y en las noches tenía que irme a ensayar o estaba en funciones. Y varias veces tuvimos temas donde él realmente no entendía, pero es que yo no sabía explicarle porque yo no tenía idea de dónde yo estaba parada en ese momento de mi vida. Yo lo que le decía, bueno, es que la obra no dura mucho. Entonces es nada más una etapa en donde en verdad no nos vamos a poder ver mucho, pero después ya se acaba. Entonces obviamente le comenzó a agarrar un poco de rabia en ese momento porque él decía, coño, pero esta vaina me está alejando de ti. El poquito tiempo que nos queda para poder vernos, porque no te veo en todo el día, y entonces, ¿sabes? Tú decides estar en estas obras que yo no entiendo ahora de la nada. Claro, obviamente para él era de la nada, porque el tiempo que yo tenía con él, 1 año, más el tiempo antes donde yo estaba en la universidad, yo no había hecho nada de teatro. Entonces, para él era algo como que esto es algo nuevo. Entonces a mí me costó mucho explicarle que esto era algo que yo había hecho toda mi vida y que realmente había nacido para ser artista. Eso no era lo que él estaba viendo y eso no era a lo que él se había apuntado. Pero él no sabía en ese momento que eso era lo que él necesitaba. Porque si yo no fuera artista, bueno, otra historia sería. Entonces, básicamente, lo que les quiero contar es que sí llegó un momento en el cual teníamos tantas incomodidades y discusiones en ese momento que ya yo, inclusive, fue realmente un grito de desesperación, donde yo hasta le terminé dando un ultimátum diciéndole que yo no iba a dejar el teatro ni por él ni por nadie. Y él me dice, no, o sea, no, es que yo no quiero que tú cambies, es que yo quiero entender de qué se trata todo esto. Y bueno, él eventualmente lo entendió. Y hasta el sol de hoy es un tema de organización, porque de verdad que aquí en Panamá el teatro sí es algo, aquí en Panamá y el resto del mundo, el teatro sí es algo que consume bastante. Es la persona que se enamora de alguien que hace teatro es una persona que tiene mucha paciencia y que realmente entiende y abraza a la persona como es, porque normalmente las personas que hacemos teatro o actuamos somos personas muy conectadas a nuestras emociones y a nuestra intuición. Es algo que todos deberíamos trabajar. Y bueno,
En ese entonces una Maisa más inmadura era bastante más dramática. Ya lo sé controlar un poquito más. Pero vamos a lo que vamos. Yo les voy a dar 5 señales de que estás despertando. De maneras de que tú te des cuenta que en verdad esto es algo que te está pasando a ti y que el universo te está obligando a salir de ahí. La primera es que te cuesta forzar conversaciones superficiales. Voy a repetir eso. Te cuesta forzar conversaciones superficiales. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo no puedo sostener una conversación solamente en ay, qué linda te ves y esa camisa de dónde es y los tacones y el... Sí, es bonito tener esas conversaciones de vez en cuando, pero ¿y qué más? Demuéstrame qué hay adentro. Vas a sentir que las conversaciones simplemente ya no resuenan contigo. Ya eso no, hay algo que definitivamente quieres pararte de ese grupo de amigas y salir e irte a hablar con alguien más de otra cosa porque claramente lo que estás escuchando en ese momento no está resonando contigo. Eso no te hace antisocial, porque yo sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes estarán diciendo, no es que ahora soy antisocial, yo creo que soy antisocial, no. Lo que te hace es una persona más consciente de lo que quieres escuchar y de lo que te quieres rodear. Número 2, tu intuición empieza a gritar. Comienzas a tener bastantes presentimientos. Sobre todo vas a comenzar a ver, bueno, me atrevo a decir que vas a comenzar a ver bastantes números repetidos. Sobre todo vas a recibir bastantes señales y no las vas a poder ignorar porque te van a gritar. Y las señales es una de las señales. Los números es una de las señales más importantes cuando te viene un cambio y estás despertando. Los números te hablan. Y les voy a dar aquí un tip. Cuando tengas un número que te aparece mucho, busca en Google el significado. O búscalo en ChatGPT. Yo le pregunto a ChatGPT todo. Mi ChatGPT se llama Piti y es mujer. Tú puedes agarrar y, no sé, ves el número 222 o el más común, 1111. Ves el número 1111 todo el tiempo. 1111. Bueno, 1111 es despertar espiritual. Así que es muy común que cuando estás teniendo un despertar, pues veas mucho el número 1111. Número 3, empiezas a decir no más seguido porque decides ponerte tú primero. Decides priorizar tu energía primero. Te pones un poquito egoísta y no quieres compartir tu energía con cualquier persona. Eso usualmente pasa cuando tu energía se está depurando, cuando tú estás en un periodo muy introspectivo donde digamos que tu energía se está limpiando y realmente inconscientemente te vuelves más consciente de tu energía y no la quieres compartir a cualquier persona, ni tampoco a cualquier círculo. La número 4 es que tu cuerpo te empieza a hablar. Si tú decides evitar las señales y tú decides no escuchar y seguir estando en los mismos lugares y hablando con las mismas personas que te hacen sentir incómoda, entonces de alguna manera u otra te va a salir incomodidades físicas. Te va a dar cansancio, ansiedad, insomnio o simplemente una incomodidad constante. Esa incomodidad de que no sabes qué hacer y estás así como que no puedes ni estar dentro de tu mismo cuerpo, inclusive te dé más ganas de tomar o de fumar o de salir a pariciar. Todo eso son señales de que no estás sabiendo recibir las señales, no estás sabiendo manejar esa acumulación de energía que se quiere transmutar dentro de ti. Y número 5, te empieza a molestar lo que antes normalizabas. Esa era obvia. Te empieza a molestar cosas que antes, no sé, para ti eran normales, pero ya no, porque ya estás un poco más consciente de lo que está pasando. Comentarios, dinámicas, patrones, todo empieza a hacer ruido. Entonces, es importante que estas 5 señales las sepas identificar. Pero la más importante, y es la primera, es que te vas a comenzar a sentir incómoda y vas a comenzar a ser incómodo también y vas a comenzar a sentir que ya no perteneces a ese lugar. Vas a comenzar a sentir que quizás tu vida actual es bastante aburrida y vas a comenzar a sentir que hay algo más allá afuera que te está esperando. Y quieres que te dé un newsflash, quieres que te diga algo que no sabías. Algo más grande te está esperando. Porque ese pensamiento no llega por casualidad. Ese pensamiento llega porque eso ya existe en otra realidad. Así que esa versión de ti que tú tanto anhelas es una versión que ya existe. Lo único que tienes es que traerla a esta realidad.
Entonces, ¿qué puedes hacer con este miedo a encajar? No lo rechaces. No lo rechaces. Porque se supone que no tienes que estar ahí ya. Y les voy a decir algo. También puede pasar con familiares, con parejas, con hermanos, puede pasar con amigos, con colegas. Gente que simplemente ya no piensan igual que tú. No sé si les ha pasado que tienen 20 años de no ver a alguien o 10 años de no ver a alguien. Cuando la vuelven a ver y la escuchan, quizás esa persona se quedó en el pasado y tú dices, wow, definitivamente que ya no tenemos nada en común porque tú te permitiste evolucionar. Y esa persona muy probablemente no. O también puede pasar que 20 años después o 10 años después te reencuentras con alguien con quien no te llevabas en ese momento y quizás ahora sí. Porque están vibrando igual, porque están compartiendo el mismo proceso de evolución. Entonces, yo lo que te digo es que dejes de pelear con el vacío y trata de tener una vida más plena. Porque la vida no es el mejor trabajo, no es tener más dinero, no es tener el mejor carro, ni tener las mejores posesiones materiales. La vida, la real felicidad y el real éxito es disfrutar cada cosa que estás haciendo. Es estar aquí en el presente. Es levantarte todos los días con salud, rodeada y rodeado de las personas que tú amas, sabiendo que estás disfrutando y aprovechando tus talentos, pero no solamente aprovechándolos por aprovechar, sino estás usando tus talentos para un mayor bien. Porque el real éxito viene de utilizar tus dones y tus talentos para ayudar a otras personas, para de alguna manera u otra tocar otras vidas. Ahí es realmente donde te das cuenta que estás viviendo el éxito. Porque amas lo que estás haciendo y lo estás convirtiendo en tu propósito de vida, porque estás utilizándolo como herramienta para sanar. Y tú dirás, pero es que yo tejo. Sí, pero tú no sabes si esa manta que tú tejiste le da mucha felicidad a otra persona, le da el calor que necesita un bebé, le da un recuerdo increíble a una persona que se lo obsequió a otra. Entonces, la próxima vez que tú pienses que tu talento no sirve para nada o que realmente tienes que usar y hacer otra cosa porque tu talento no te va a dar plata, comiénzalo como una pasión. Comiénzalo como una pasión, hazlo porque se siente bien. Y mira dónde te lleva. Cuando estés dudando de hacer algo o de estar en algún lugar, primero pregúntate si se siente bien, si te da felicidad. Si no te da felicidad y no te ves haciéndolo en el futuro, no es por ahí. Si te mueve las fibras y te da emociones y realmente te llena, es por ahí. Y más aún si lo usas para ayudar a los demás, ya tienes tu respuesta. Entonces mi conclusión para ti es, sí, tenle miedo a encajar, porque no se supone que viniste a esta vida a encajar. Viniste a brillar con tu luz propia. Y aunque tú pienses que realmente tú no te gusta el spotlight, no te gusta estar enfrente de la gente, no tienes que estar enfrente de nadie. Tú puedes lograr grandes cosas desde donde estás. Solamente es cuestión de recalibrar lo que estás haciendo y preguntarte si realmente te hace feliz. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó, dale like en YouTube, compártelo, comparte el link. Esto está disponible en las plataformas de podcast y en mi canal de YouTube. Les quiere siempre Maisa y nos vemos en la próxima. Chao.